Veamos el siguiente ejercicio sobre, en este caso, triángulos. Y precisamente vamos a aplicar en este ejercicio conceptos y leyes de la trigonometría. Nos dan en este triángulo ABC la medida o la amplitud de dos ángulos. Me dicen que el ángulo que está en A vale 60 grados, el que está en el vértice B 45, el que está en C no me lo dan. Y me dan la medida de un lado, del lado AC, que mide 4 unidades. Conociendo dos ángulos de un triángulo cualquiera y la medida de un tercer lado, me piden calcular la medida de uno de los lados que me queda del triángulo, en este caso del lado BC. O sea, mi idea sería buscar cuál sería la amplitud de los ángulos interiores y a partir de aquí conocer entonces cuál es la longitud de este lado que sería BC. Vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué nos dan este triángulo? No sabemos si es rectángulo o no. O sea, no me dan si es isósceles. Sencillamente me dan dos ángulos de los tres. ¿Se puede calcular el tercero? Sí, porque sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Si yo sumo 60 más 45 me daría 105. Y a 180 le quito 105 y este ángulo que está en C me daría entonces 75 grados. No sería un problema buscar este ángulo que está aquí indicado, porque conozco dos de los tres ángulos interiores. Pero lo que me piden es calcular un lado, no me piden calcular el ángulo. Entonces lo que conozco, repito, son dos ángulos y un lado. Vamos entonces a aplicar las leyes de la trigonometría. Vamos a partir de lo siguiente. Me dan un ángulo que está en A y me piden el lado que está frente, opuesto. Fíjense, me dan un ángulo y me piden el lado opuesto. Conozco este ángulo, que es 45, y conozco el lado que está opuesto. Hay una relación entre ángulo y lado opuesto. Y la pregunta es la siguiente. Cuando tenemos un triángulo, y voy a marcarlo aquí y escribir la ley que vamos a utilizar en este ejercicio. Cuando se tiene un triángulo, cualquiera, vamos a llamarlo ABC, no tiene que ser rectángulo, ni isósceles, ni escaleno, sencillamente un triángulo cualquiera. Esto es válido para todos los triángulos. Si conozco un triángulo llamado A, B y C en cualquier orden, yo puedo nombrar los ángulos de ese triángulo. El ángulo que está en el vértice A siempre se llama alfa, el que está en B lo llamamos beta y el que está en C lo llamamos gamma. ¿Cómo nombramos los lados? El lado que está opuesto al vértice A lo llamo A minúscula. El lado que está frente o opuesto al vértice B lo llamo B minúscula y el que está opuesto al vértice C lo llamo C minúscula. Esta es la forma de escribir la característica de los lados con respecto a los ángulos en un triángulo cualquiera. Y entonces, precisamente en esa expresión que tenemos para los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera, existen leyes. Y una de las leyes que existe es la ley de los senos. Y me dice que la ley de los senos se cumple una proporcionalidad o una igualdad con relación a los lados y los ángulos opuestos. Los lados son A, B y C. Colocamos los ángulos, o en este caso los lados, en el numerador. A, B y C. ¿Qué relación existe entre los lados y los ángulos? Que el cociente entre un lado y el seno del ángulo opuesto, y lo escribiría el seno, y pregunto, al lado A, ¿qué ángulo se opone? Se opone el ángulo alfa, que sería A sobre el seno del ángulo opuesto, igual a B, el lado B, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería beta, igual a C sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería gamma. Esta es la ley que conocemos como ley de los senos. También existen otras leyes, la ley del coseno, etc. Pero en este caso vamos a utilizar esta porque precisamente conozco el ángulo y me piden el lado opuesto. Conozco ángulo y conozco el lado opuesto. Entonces vamos a replantear esta expresión. Si este es C, aquí estaría el lado C. Si este es B, este 4 para mí sería B. Y esta X para mí sería entonces el lado A. O sea, replanteando, que sería B, A y C. Si este es 60, este sería el ángulo alfa. Si este es 45, sería el ángulo beta en B.
Y este ángulo que está en C sería mi ángulo gamma al relacionarlo con la ley de los senos. Entonces podemos en esa expresión hacer una sustitución. Vamos a hacerla aquí con mucho cuidado, paso a paso, y escribir la misma condición de las tres divisiones o fracciones, o sea, la proporcionalidad que se cumple en un triángulo cualquiera. Vamos a ver, sería A, B y C arriba. A es X. A es X. La pregunta, ¿quién es entonces su denominador? Sería seno de alfa. Pero alfa es el que está en A, que es 60. Sería el seno de 60 grados. Estoy diciendo A sobre el seno de alfa. Igual a B. A B. ¿Quién es B? B es 4. Sería B sobre el seno de beta. Pero beta, en este caso, es igual a 45 grados. Igual a C, al lado C, que no sé quién es, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería el seno de gamma. Lo que he hecho es escribir A sobre el seno de alfa igual a B sobre el seno de beta igual a C sobre el seno de gamma. La pregunta, bueno, aquí nos dan la posibilidad de utilizar dos de las tres, porque conozco seno de alfa, conozco seno de beta y conozco B, y sería la A. No conozco ni C ni seno de gamma, quiere decir que esta expresión o la tercera igualdad no la voy a utilizar, porque no me hace falta ni C ni gamma. No quiere decir que no se cumpla, sino que no la voy a utilizar en este ejercicio. Simplemente voy a utilizar A sobre el seno de alfa igual a B sobre el seno de beta, porque en esa ecuación y en esa proporción aparece X, que es lo que yo quiero calcular, que no es más que la medida del lado BC. Entonces aquí podemos despejar, por la regla de 3, podemos despejar sencillamente X. X sería igual, aplicando la regla de la proporcionalidad, X sería el producto, o sea, X sería el producto cruzado de 4 por el seno de 60 grados sobre el seno de 45 grados. El alumno que no lo ve así lo puede hacer de otra forma. Puede multiplicar cruzado, o sea, X por el seno de 45 va a ser igual a 4 por el seno de 60. Y después el seno de 45 que está multiplicando lo pasa dividiendo y quedaría en esta misma forma. Ya tenemos entonces quién va a ser X, que es lo que yo quiero, la medida del lado BC. Pero hay que calcularlo. Aquí tengo seno de 60 y seno de 45 grados. Conocemos por la tabla trigonométrica los valores del seno y del coseno. Entonces aquí podemos replantear. Eso sería por aquí 4 por, y el seno de 60 grados en la tabla de buscado es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 45 en la tabla es raíz de 2 sobre 2. Entonces nos quedaría X igual, replanteando esta igualdad, nos quedaría en esta posición 4 por esta expresión, me daría 4 raíz de 3 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Y esto sería igual. Como usted dividido con una fracción, podría escribir como 4 raíz de 3 sobre 2 multiplicado por el recíproco. Recuerden que estoy viendo con fracciones. Sería por 2 sobre raíz de 2. Aquí podríamos entrar a simplificar el 2 que está multiplicando y el 2 que está dividiendo. Y entonces nos va a quedar la expresión más simplificada. Me quedaría 4 raíz de 3 sobre raíz de 2. Ese sería el valor de la variable X, o sea, la medida del lado BC. Pero recuerden que aparece una raíz en el denominador. No se debe dejar así. Siempre que aparezca una raíz en el denominador, se debe racionalizar, o sea, eliminar la raíz del denominador. Como es un monomio de raíz de 2, para eliminarla multiplico por ella misma. O sea, multiplico y divido por la misma raíz. Y con esto logro eliminar la raíz. Multiplico arriba, 4, raíz de 3 por raíz de 2, me daría raíz de 6. Y raíz de 2 por raíz de 2, me daría raíz de 4. La raíz de 4 sabemos que es exacta. La raíz de 4 es 2. Y podemos entonces tomar esa expresión. Vamos a colocar aquí 4 que teníamos. Y aquí podemos entonces escribir 4 raíz de 6 y raíz de 4, que en este caso es 2. Y aquí podemos entrar a simplificar el 4 con el 2. Mitad de 2, 1, mitad de 4 sería 2.
y me quedaría 2 raíz de 6. Y entonces la respuesta sería x, que es la medida del lado BC, que me pide buscar este ejercicio, mide 2 raíz de 6. Vamos a colocarlo unidades. Pueden ser centímetros, milímetros, metros, etc. Cualquier unidad. 2 raíz de 6 unidades. Si se quisiera buscar un valor aproximado, se va a la tabla y se busca la raíz de 6, que son 2, algo, y lo multiplico por 2, que sería el valor aproximado del valor de la medida del lado BC, que en este caso es la variable x. Espero que hayan entendido el ejercicio, les haya gustado, les sirva sobre todo, como siempre digo, para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.